Bienvenidos nuevamente este sábado a nuestro programa Temas de Inmigración de nuestra casa Univisión Nashville, donde tendremos mucha información importante para toda nuestra comunidad inmigrante. Y para eso tenemos a nuestra abogada Elizabeth Osment. Buenos días, abogada, ¿cómo está? Buenos días, Laura. Bien, buenos días a todos. Para mí es un placer estar con ustedes hoy de nuevo para traerles importante información de inmigración y bueno, esperamos resolverles algunas de esas dudas que tenemos referente al tema de inmigración. Y así comenzamos nuestro programa Temas de Inmigración. Univisión Nashville presenta Temas de Inmigración con la abogada Elizabeth Osment de Osment Law Firm. Porque en Univisión Nashville nos interesa nuestra comunidad. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Temas de Inmigración. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y son las peticiones de matrimonio de residente o ciudadano. Abogada, ¿cómo es este proceso para esta residencia? Bueno, Laura, es un proceso que pues es un poco complicado, lo voy a dividir como en situaciones específicas. Por ejemplo, vamos a hablar de las peticiones que hace un ciudadano americano a su esposo que está aquí en Estados Unidos. Hay dos, y aún así tenemos dos diferentes situaciones. Está en Estados Unidos, cómo ingresó al país, ingresó con una visa, ingresó con inspección o sencillamente se atravesó la frontera y nadie supo que había entrado esa persona. Entonces, esos son dos tipos de situaciones que tenemos que diferenciar porque es muy importante en cuanto al proceso y en cuanto a las consecuencias que trae pues de hacerlo de una manera o hacerlo de otra. Abogada, ¿y cuál es la diferencia de esas personas que entraron con inspección a las que no lo hicieron? Bueno, hay mucha diferencia. Para empezar, bueno, hay que hacer una distinción que estamos hablando de peticiones que hace un ciudadano americano, ¿no? Que es un poco diferente de cuando el petitioner es residente. Teniendo en cuenta que estás casada con un ciudadano americano y entraste con visa. Eso lo que permite es que esa persona que entró con esa inspección pueda hacer el proceso que se llama la primera parte, que es la petición para un esposo extranjero, y la segunda que se llama ajuste de estatus. El hecho de haber entrado con una inspección, de haber sido, digamos, inspeccionado por un oficial en la frontera cuando venía entrando, le permite poder recibir su residencia aquí en Estados Unidos sin necesidad de salir. Y eso pues implica otro tipo de circunstancia que ya lo hablaremos pues para esas personas que entraron sin visa. Si una persona entró a Estados Unidos y digamos un caso muy típico es que entraron con una visa de turista y se quedaron, no regresaron a su país cuando debieron de haberlo hecho y obviamente pues ya tienen un tiempo aquí y puede que estén trabajando o pueden que no, pero se quedaron más del tiempo indicado y pues tienen algún tiempo de estar ilegal en el país porque sobrepasaron ese permiso que les habían dado originalmente. Estas personas se casan con un ciudadano americano y pueden hacer la aplicación y recibir su residencia acá independientemente de que hayan estado algún tiempo ilegales en el país. ¿Cuál es el procedimiento en ese caso? Generalmente es un proceso que consta de dos partes. La primera es una petición que se hace para el esposo extranjero. Se hace con inmigración, es el formulario I-130 y en ese formulario pues la idea es de convencer a la gente de inmigración de que el matrimonio en el que ustedes están es un matrimonio por amor, que es un matrimonio real y verdadero y que no estamos sencillamente pagándole a alguien para que arregle el documentos la persona que quiere pues inmigrar a Estados Unidos. Esa es la primera parte, la parte de la petición. Después de eso, si entraste con visa, puedes calificar para lo que se llama ajuste de estatus. Es recibir tu residencia. Ajuste de estatus es traspasar de un estatus a otro y estamos hablando, por ejemplo, de un estatus de visa de turista, así sea que ya se le expiró, a residente. Entonces podemos hacer ese ajuste de estatus aquí. La ley permite en este momento hacer esos dos pasos en uno, lo combinamos y lo hacemos todo en un solo paso grande y entonces combinamos la primera parte y la segunda que es el ajuste de estatus. En este ajuste de estatus lo que hay que demostrarle al gobierno pues es que esta persona es admisible para recibir una residencia en Estados Unidos.
que no tenemos problemas en cuanto a buena moral. Quiere decir que no debe de tener arrestos graves. Esta situación pues de los arrestos es un poco, abarca muchas situaciones y es un poco pues complicado de pronto de conversarlo en este programa porque pues el tiempo es obviamente limitado. Si usted está pensando arreglar por medio de su esposo que es ciudadano americano y usted tuvo un arresto, que es bueno que consulte, ¿no?, con un abogado para que de pronto no vaya a tener unos problemas de inadmisibilidad. Pero en términos generales sí se puede hacer estos dos procesos en uno. Y parte de lo que tenemos que demostrar es eso, de que la persona que está inmigrando o que quiere inmigrar no tiene ningún problema de inadmisibilidad y que la persona que es el ciudadano americano hace un documento donde se va a hacer responsable, ¿no?, la parte financiera de que esta persona que va a recibir su residencia no se va a convertir en una carga para el país. Muy interesante, abogada, toda esta información. Pero entonces, cuando las personas ingresan con su visa de turista, ¿pueden trabajar durante el proceso? Bueno, sí. Para empezar, pues hay que explicar que no solamente es una visa de turista, ¿no? Mucha gente entró a Estados Unidos con visa de estudiante o con una visa de trabajo, puede ser un trabajo temporal y estas personas pues se quedaron en el país. El hecho es que hayan tenido una inspección en el momento de entrar al país. Para contestar a tu pregunta, sí, las personas pueden trabajar. Cuando nosotros hacemos la aplicación, lo que te explicaba anteriormente, hacemos el ajuste de estatus. Entonces, ese es un proceso que generalmente se va a demorar, bueno, unos meses, pueden ser 6 meses, puede ser más, dependiendo pues de lo complicado que esté la situación o dependiendo de cuánta gente esté aplicando en ese momento. Entonces, cuando nosotros mandamos la aplicación, hacemos también una petición para un permiso de trabajo. Entonces, cuando el proceso estamos en ese periodo de espera, a la persona que está arreglando le llega primero pues su cita para que saque sus huellas, van a un sitio designado, le toman sus huellas, inmigración las revisa, y después les llega el permiso de trabajo. Y ese permiso de trabajo es válido durante todo el proceso. Al final del proceso, cuando vamos a la entrevista con tu esposo, van a la entrevista, inmigración, y ya después les aprueban, ya obviamente el permiso de trabajo no tiene ningún significado porque ya van a tener una residencia y obviamente con la residencia también puedes trabajar legalmente en el país. Abogada, y nos habló algo sobre una entrevista. ¿Cómo se deben preparar estas parejas para la entrevista con el oficial de inmigración? Esa es una pregunta muy importante, Laura. La entrevista con el oficial de inmigración es primordial, es donde vamos a convencer al oficial de inmigración de que su matrimonio es real. Entonces, cuando ustedes se casen, hay ciertas cosas que cambian en una pareja, obviamente. Por ejemplo, ya abren una cuenta en el banco juntos, si sacan un seguro de un carro, van a tener el seguro a nombre de los dos esposos. Si ustedes alquilan una vivienda, es importante que tengan ese lease a nombre de los dos, para que no solamente sea solamente una de la pareja. Hay otras cosas que son, por ejemplo, un poco raras, pero que siempre las recomendamos, y es todos los recibos traten de que salgan a nombre de los dos. Por ejemplo, si ustedes tienen el recibo de la energía, entonces que lo ponen a nombre de los dos, de la pareja. Los recibos de teléfono, los recibos del gas, todo eso. Traten siempre de que hayan documentos que tengan estén a nombre de los dos. Entonces, cuando ustedes tengan su entrevista, el oficial los va a recibir, y bueno, dependiendo, hay algunas veces que es súper sencillo, en realidad pasa la entrevista 10 minutos, el oficial no les va a preguntar muchas cosas y les va a mirar sus documentos y les puede aprobar, y es una situación que no es en realidad muy complicada. Pero si el oficial quiere ser un poco más inquisitivo, porque hay alguna cosa que al oficial le llamó la atención o que tiene dudas del matrimonio, algunas veces puede ser algo, diferencia de edad, diferencia de pronto de culturas, ellos como que les llama un poco la atención cómo esta pareja llegó a ser esposos, y entonces ellos quieren verificar pues de que esta relación sea en realidad verdadera.
y es cuando viene la entrevista un poco más complicada y es cuando en realidad debemos de estar muy atentos a las preguntas que el oficial le va a hacer a la pareja. Interesante, abogada, pero ha llegado el momento de ir a nuestro primer corte comercial. Les recuerdo a todos los televidentes marcar el teléfono que aparece en pantalla para comunicarse con el equipo de trabajo de Osment Law. Ya regresamos con nuestro programa Temas de Inmigración de nuestra casa Univision Nashville. En Nazca Furniture estamos listos para el retorno de tus impuestos. Invierte bien tu dinero. En Nazca Furniture contamos con una gran variedad de juegos de salas y juegos de comedor. En Ascon Furniture contamos con financiamiento fácil con 12 meses, 0 interés. Aprovecha el retorno de tus impuestos. Invierte bien el retorno de tus impuestos. Aquí en Nazca Furniture tenemos las mejores opciones para que tú amuebles tu hogar. Actualízate con los temas de inmigración. Por eso en Univision Nashville te estamos presentando Temas de Inmigración con la abogada Elizabeth Osment de Osment Law Firm. ¿Tienes una inquietud o una pregunta? Llama 615-321-8888. Regresamos con nuestro programa Temas de Inmigración de nuestra casa Univision Nashville. Abogada, nos estaba hablando de cómo las parejas se deben preparar para la entrevista ante un oficial de inmigración. ¿Qué otras cosas debemos agregar a este tema? Bueno, Laura, en realidad este es uno de los puntos más importantes y es uno de los aspectos más importantes de este proceso. Te decía que si el oficial tiene alguna duda en cuanto a la relación y decide ser más inquisitivo y hacer preguntas, digamos, un poco más íntimas, tenemos que estar preparados para eso. No hay que entrar en pánico, no hay que desesperarse, sencillamente tratar de contestar las preguntas lo mejor que podamos. Hay muchas preguntas que son un poco de lo sencillas, la gente se puede asustar porque ¿qué pasa? Si el oficial tiene alguna duda de esta relación, te puede preguntar a ti en tu casa cómo abre la nevera de la izquierda hacia la derecha o de la derecha hacia la izquierda, y entonces se queda la persona como que ¿por qué me está preguntando esto? Porque si tú en realidad estás viviendo con esa persona, tú sabes cómo abre la nevera, tú sabes quién hace el café por las mañanas, si toman café, si no toman, tú sabes cuando entras a tu casa, si entras, dice, ¿por dónde ustedes entran generalmente? ¿Por la puerta de al frente o entran por el garaje? Cuando entran a tu casa, ¿qué es lo primero que ves? Entonces tú tienes que saber, cuando tú vives en tu casa con tu esposo, tú entras y ya sabes, bueno, yo entro por la primera puerta y lo primero que veo es el laundry, donde está la lavadora y la secadora. Eso se lo puedes decir al oficial. Y si a tu esposo le preguntan lo mismo y él dice, no, yo cuando entro, yo lo primero que veo es la cocina, entonces ahí va a haber una discrepancia, ¿no? Otra pregunta muy, muy común es, dicen, describa la casa en la que tú vives. Entonces uno tiene que saber describir cuántas habitaciones tiene, cuántos baños tiene, si tiene un patio, si no, si tienen un grill, si no, todo ese tipo de cosas que son cotidianas, pero que es mejor que las tengan como en su mente a la hora de esta entrevista. Abogada, aunque las parejas en realidad vivan juntas, se dejan traicionar por los nervios en el momento de la entrevista. ¿Ahí qué se puede hacer? Bueno, Laura, sí, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. No hay que dejarse entrar en pánico si se equivocaron. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces uno, inclusive porque nos ha pasado en una entrevista, en una oportunidad, el oficial, porque paran a la pareja, ¿no? Y le preguntan a una en un cuarto y después le preguntan al otro. Y tuvimos un caso donde le preguntaron cuál fue la última película que vieron juntos. Bueno, la esposa dijo la película en la que ellos habían ido al cine, al teatro, y era una película X. Y el esposo dijo la película que habían visto los dos en la sala de su casa, y obviamente era otra película diferente. Entonces el oficial dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Que hubo una discrepancia. Tenemos que tener la tranquilidad y decirle al oficial, sí, claro, porque yo dije esto porque yo pensé en ir al cine. Y lo que es importante es explicarle al oficial por qué hubo esa discrepancia. También tengan en cuenta, el oficial generalmente él no les va a decir, así sea que contesten equivocado, no les va a decir les niego la petición ya. Él les da una oportunidad de
explicar. Entonces él les va a decir a ustedes, bueno, explíquenme en estas discrepancias. Si él lo hace por escrito, ustedes en ese momento deben de contactar a un abogado para que el abogado les ayude a manejar todo este laberinto de situación que se presentó con el oficial y de pronto pues que no vayan a tener una negación por estas discrepancias que hubo, pero el hecho de que se hayan equivocado en alguna pregunta y que no contestaron lo mismo no es fatal. Generalmente este tipo de entrevistas son muy amenas, son tranquilas y el oficial no está ahí como a ver en qué te agarra, ¿no? Es solamente en ciertas circunstancias. Qué buen tema, abogada, pero la pregunta que todas las personas se hacen es ¿cuánto tiempo debe esperar la pareja para su cita con el oficial de inmigración? Bueno, depende de cuánta gente esté aplicando en ese momento. Generalmente está entre 6 meses y 1 año se demora pues en que tengamos esa última entrevista. Pero eso va a variar, eso depende del estado, ¿no? Donde estén. Por lo menos está el Service Center de Texas, está el de California, dependiendo de cuánta gente esté aplicando en ese momento, así puede ser más rápido o más lento, pero generalmente puede ser entre 6 meses y 1 año en el que se demora el proceso hasta que la persona ya finalmente va a su entrevista, y esta entrevista es la parte final. Después de que van a esa entrevista, el oficial, si les aprueba, ya lo próximo que van a recibir es su carta de bienvenida y eventualmente le va a llegar su residencia. Abogada, ¿y ese sería el mismo proceso para las personas que entraron sin registro de admisión? No, Laura, no, el proceso es completamente diferente si entraste con admisión o si entraste sin admisión. Es más complicado y más largo el proceso cuando entraste sin inspección. En realidad es un proceso que va de 3 partes. Y al contrario de las personas que entraron con visa, no podemos juntar todos los pasos en uno. Ese sí hay que hacer paso 1, paso 2 y paso 3. ¿En qué se refieren estos 3 pasos? La primera parte es la misma, similar del proceso que habíamos hablado anteriormente, el formulario I-130, petición para un esposo extranjero. En esa aplicación igualmente tenemos que comprobar que su matrimonio es real, hay que mandar los documentos, se puede hacer la entrevista o puede que no, pero en realidad ese proceso, la primera parte, es convencer al gobierno de que el matrimonio de ustedes es real. Ese proceso generalmente lo aprueban sin ningún problema. Se va a demorar aproximadamente unos 6 meses, entre 6 o 10 meses, dependiendo de cuán completo se haya enviado el paquete al principio, ¿no? Una vez que aprueban este primer paso, su paquete lo van a enviar al National Visa Center, que es otra entidad diferente del USCIS, que son los que procesan la primera parte. En este National Visa Center, ellos van a decirle a la persona, bueno, ahora ya nosotros vamos a pedirles ciertos documentos para mandarle su caso al consulado de su país para que se presenten allá y reciban su residencia. Muy importante, si la persona está aquí, el inmigrante está aquí en Estados Unidos, entró sin inspección y ha pasado más de 1 año de manera indocumentada, entonces ellos van a tener una sanción. Le va a poner el gobierno una sanción de 10 años antes de que puedan recibir su residencia. Una vez salgan del país van a tener una sanción de 10 años y es importante hacer un proceso intermedio que es el perdón. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Abogada, qué buena información, especialmente para las personas que están casadas con ciudadanos americanos, pero es tiempo de ir a un corte comercial. Les recuerdo llamar al teléfono que aparece en pantalla para comunicarse con el equipo de trabajo de Osment Law. Ya regresamos con nuestro programa Temas de Inmigración de nuestra casa Univision Nashville. Verapaz Express te acerca a tu familia en el envío de tu paquetería aérea a toda nuestra Guatemala. Envíales todo lo que ellos necesitan con nuestro servicio aéreo de primera de entrega inmediata. Verapaz Express implementa su nuevo servicio de carga marítima a Guatemala, Honduras, en alianza con Transporte Zuleta Express. Verapaz Express desde Guatemala para todo Estados Unidos, tu familia te puede enviar documentos, medicinas, artesanías, joyas y mucho más.
Verapaz Express, tu compañía de envíos de paquetes aéreos de confianza. Actualízate con los temas de inmigración. Por eso en Univision Niceville te estamos presentando temas de inmigración con la abogada Elizabeth Osman de Osman Law Firm. ¿Tienes una inquietud o una pregunta? Llama 615-321-8888. Ya regresamos a nuestro programa Temas de Inmigración de nuestra casa Univision Nashville. Abogada, nos dejó un poco inquietos con el tema de la espera de 10 años. ¿Este proceso se puede hacer un perdón acá en Estados Unidos o cómo sería este proceso? Sí, Laura, obviamente este es un tema que inquieta mucho porque nadie va a querer empezar un proceso que te va a requerir que pases 10 años fuera del país. Y sí, hay un perdón, afortunadamente está el perdón para evitar esa sanción de esos 10 años, y este perdón sí se puede hacer aquí en Estados Unidos mientras que la persona está aquí. ¿Cómo funciona? Cuando el caso suyo lo aprobaron la primera parte y pasó al National Visa Center, entonces le decimos al National Visa Center que sabemos que el siguiente paso va a ser en el consulado y que también sabemos de que la persona, una vez que atraviese la frontera, va a tener esta sanción de los 10 años. Entonces le pedimos al National Visa Center que deje el caso ahí suspendido mientras que procesamos el perdón. Este perdón se requiere que tengamos un familiar calificado. ¿Cuáles son los familiares calificados para tramitar este perdón? Esposos, el esposo puede ser residente o puede ser ciudadano, o los padres. Si usted tiene un padre que es residente o que es ciudadano, podemos usar también ese sufrimiento que va a causar en sus padres el hecho de que usted no pueda quedarse en el país y que tenga que pasar 10 años por fuera. Es un sufrimiento que no es el sufrimiento normal de una separación de una pareja. Eso no es lo que inmigración quiere para aprobar el perdón. Ellos lo que quieren es un sufrimiento más allá de una separación. Estamos hablando de si hay un problema de salud, estamos hablando si hay por lo menos la situación económica por sí sola no puede ser suficiente, pero algunas veces pues si a eso le ponemos más elementos y vamos trabajando el waiver de manera de que el oficial que lo revise pues vaya a tener más simpatía por el caso. Entonces pues son muchos aspectos en los cuales hay que manejarlos, hay que presentar como una situación global, no solamente una gran cosa, sino esto y esto y esto, y vamos armando, digamos, como un rompecabezas todas las piezas para que el oficial que revise el caso esté pues más entusiasmado para aprobarlo. Abogada, ¿y en algo influye la nacionalidad del beneficiario para aplicar a este perdón? No, Laura, este proceso es independientemente de qué nacionalidad tenga la persona que va a emigrar. El proceso se hace acá, si la persona está aquí, lo hacemos independientemente de qué país sea. En realidad el proceso es idéntico. Abogada, ¿y cuál es el tiempo de espera de este perdón y cuál sería el siguiente paso? Bueno, Laura, el tiempo de espera después de que se envían los documentos a inmigración puede demorarse entre 6 meses y 8 meses esta aprobación. Muy importante, mientras esté la primera parte, vayan juntando toda la documentación para el perdón. Cuando nos aprueban la primera parte, preparamos el perdón. Se va a demorar por ahí 1 mes, 2 meses en preparar en realidad un paquete bien preparado. Y después de ahí se envía a inmigración y se puede demorar de 6 meses a 1 año. Más o menos es el proceso. Una vez que nos aprueban este perdón, ya la última parte es con el consulado. Entonces, cuando nos aprueban el perdón, pues inmediatamente le avisamos al National Visa Center. Como sabíamos que teníamos el caso ahí un poco detenido, bueno, ya estamos listos ahora sí para que nos den la cita en el consulado, porque ya la persona tiene su perdón aprobado y va a salir tranquilo porque lo de los 10 años pasó a la historia. Ya les perdonaron a ustedes su situación de haber estado aquí ilegales y ya con ese perdón, ya saben que van en el perdón listo, se presentan al consulado y bueno, el proceso en el consulado va a ser relativamente sencillo y no tenemos que tener un temor porque como ya tenemos esta aprobación, entonces generalmente pues van a estar solamente 1 semana o 2 mientras pasa pues el proceso
lo que exige el consulado. Abogada, entonces cuando la persona sale del país para su proceso consular, ¿puede salir tranquila para esa entrevista para su residencia? Bueno, sí, generalmente sí, si la persona ha contestado todas sus preguntas con honestidad y el abogado le ha hecho un análisis y ya le ha dicho que puede ir, generalmente sí puede ir tranquila, vas, te presentas, el proceso en el consulado van a hacerte un examen médico, es importante que en ese examen médico pues que estés limpio de drogas y ya la última parte es la cita, pues la entrevista con el oficial del consulado. Es uno de los puntos muy importantes, es digamos la doble entrada al país ilegal. Estamos hablando de este proceso de perdón, es cuando entraste una vez ilegal y te quedaste en el país y saliste y ya. Si hay doble entrada ilegal, muy importante informarle esto a tu abogado porque eso puede cambiar todo el panorama, ¿no? Abogada, ya con esto tocamos otro tema, pero es momento de ir a nuestro corte comercial. Recuerden marcar el teléfono que aparece en pantalla para comunicarse con el equipo de trabajo de Osment Law. Ya regresamos a nuestro programa Temas de Inmigración de nuestra casa Univision Nashville. Actualízate con los temas de inmigración. Por eso en Univision Nashville te estamos presentando Temas de Inmigración con la abogada Elizabeth Osment de Osment Law Firm. ¿Tienes una inquietud o una pregunta? Llama 615-321-8888. Continuamos con nuestro programa Temas de Inmigración de nuestra casa Univision Nashville. Abogada, nos hablaba lo de la doble entrada. ¿Esto también aplica para las personas que fueron deportadas y reingresaron al país? Laura, si una persona fue deportada y reingresó al país sin permiso, es una situación súper delicada y la verdad que en muy pocas situaciones se le recomienda ni siquiera comenzar este proceso. Es muy delicado. Si usted tuvo una deportación y regresó al país, por favor consulte con un abogado porque no es algo que trate de hacer usted solo, es muy complicado. Todo este proceso que expliqué del perdón y del hardship y de todo esto, estamos hablando de una entrada, te quedaste y ya. Si hay una deportación o hay una doble entrada, es un tema que en realidad es muy extenso para de pronto tratarlo en este programa. Ahora pues ya sabemos que estamos aproximándonos al final del programa, lo podemos hablar la próxima semana y explicaremos más sobre cuáles son las consecuencias de esto, qué pasa cuando entraste después de una deportación. Pero este proceso en sí del perdón y de salir y de los 3 steps y el consulado no es para las personas que salieron deportadas y regresaron al país. Lamentablemente este no es un proceso al que usted, digamos, tenga una opción de aplicar, no en estas circunstancias. Mucha información, abogada, pero lastimosamente nuestro tiempo se ha acabado. Nos vemos la próxima semana con nuestro programa Temas de Inmigración. Muchas gracias, abogada. Muchas gracias, Laura, muchas gracias a todos y bueno, para mí es un placer estar con ustedes cada semana compartiendo esta información. Pero recuerden que nos pueden seguir llamando al teléfono que sale en pantalla para comunicarse con el equipo de trabajo de la abogada Elizabeth Osment. Hasta pronto. Actualízate con los temas de inmigración. Por eso en Univision Nashville te estamos presentando Temas de Inmigración con la abogada Elizabeth Osment de Osment Law Firm. ¿Tienes una inquietud o una pregunta? Llama 615-321-8888.